Muy buenos días, hermanos, buenas tardes. Estamos otra vez más aquí reunidos con ustedes para llevarles el alimento espiritual, que es la palabra de Dios, la que nos cambia, la que nos transforma, la que nos renueva día a día, si tenemos el hábito de alimentarnos todos los días. Y vamos a compartirles con ustedes un mensaje muy maravilloso del ser más importante que ha existido en todo el universo. Vamos a traerles un tema que se llama Cristo en primer lugar. Cristo en primer lugar. Y vamos a hacer la lectura, está basada la lectura en Colosenses 1, del 15 al 18. Colosenses 1, del 15 al 18. Vamos a hacer la lectura. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y así es como este pasaje, el libro de Colosenses, el apóstol Pablo nos habla claramente de quién es Cristo, por qué Cristo debe ser el primer lugar, porque es lo más importante. Él es el Dios invisible, primogénito de toda la creación. Él estuvo en la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo lo que fue creado fue en Él. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, toda la creación angelical, todo fue creado por Él. Nadie está por encima de Él, Él está encima de todo, todo lo creó Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo lo que fue creado, Él lo creó y todo es para Él. Él es antes de todas las cosas. Antes de lo que fue creado, Él ya era, ya existía. Y todas las cosas en Él subsisten. Él sostiene toda la creación. Fíjense nomás, ese es Cristo. Él sostiene toda la creación. Él es la cabeza del cuerpo, es la cabeza, en lo de mero arriba. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Con estas palabras claramente podemos entender que sí, Cristo debe de tener el primer lugar en todo. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí en Colosas? Ahí en la iglesia de Colosas había un problema doctrinal muy grande. Había doctrinas mezcladas, sincretismos que eran mezcla de doctrinas diferentes. Una de ellas se llama el ascetismo. Ellos hacían duro trato al cuerpo, lo sometían, lo castigaban, según ellos, para tener una trascendencia espiritual. También le daban culto a ángeles. Los colosenses le daban culto a los ángeles. Tenían esos famosos encuentros acásicos, que ahora sí se les nombra. Y también tenían el gnosticismo. El gnosticismo es una doctrina muy nociva para la iglesia. El gnosticismo, ellos creen en una jerarquía de ángeles, seres, eones, que ellos los tenían como divinidades y les pedían y vivían, los tenían como dioses. Y Pablo por eso da esta instrucción de quién es Cristo. Primeramente dice que Cristo es la cabeza. Es la cabeza, Cristo es la cabeza. A ver, un cuerpo, si tú le mochas la cabeza, ¿puede seguir viviendo? Pues claramente que no. Si tú le mochas un dedo, ¿puede seguir viviendo? Sí. ¿Por qué?
de la cabeza emana la vida. Así como en un río que tiene su origen en un ojo de agua, es la madre donde fluye, donde nace todo el poder, toda la fuerza del río. Y así es Cristo, de Él emana todo. Todo es la cabeza, el que dirige, el que gobierna, el que debe de estar en la altura que le debe de corresponder. En el cuerpo, la cabeza es el primer lugar. Y dice que Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. La cabeza, la parte más importante es Él. En la iglesia tenemos la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia visible pues son todas estas personas que tú ves que entran a una iglesia, a un templo. La iglesia invisible son todos los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo, los que han sido regenerados, los que han sido transformados por el poder del Espíritu Santo. Y esa es la iglesia invisible, espiritual. Y Cristo dice que es la cabeza, Él es el mero de la cabeza. Entonces está diciendo que ni ángeles, ni sus doctrinas falsas, ni sus doctrinas acerca de toda la creación angelical, nada es más importante que Cristo, que es en la cabeza. Él desde antes de todas las cosas ya existía. Él las creó, Él las hizo, todo subsiste por Él. Por eso es que es lo más importante en la cabeza, lo de arriba. Por eso Cristo debe estar en primer lugar. Número 2, dice que desde el principio ya era. En el principio de todas las cosas, Él ya estaba. Él ya estaba. Cristo es Dios mismo. Cristo es Dios mismo. Dios desde el principio ya era. El primogénito, los rabinos antiguos de Israel, los primeros rabinos, ellos nombraban a Jehová, al Creador, al Padre, lo llamaban primogénito. Entonces, para que entendieran los judíos que Cristo es el primogénito. Desde el principio estaba. Y es lo que le está diciendo. Lo más importante, Cristo en primer lugar, es porque Él desde el principio, antes de todas las cosas, Él ya estaba. Por eso debe estar en primer lugar. Y dice que también aquí Él es el primogénito de entre los muertos. El primogénito de entre los muertos, el primero en resucitar. Cristo vino a traer la resurrección al mundo. Y como ejemplo, Él lo dio Él mismo, para darnos a entender que el poder que lo levantó a Él de los muertos es el mismo poder que a nosotros nos va a resucitar. Y que Él fue el primero, las primicias. Él murió, al tercer día resucitó, para darnos a entender que ese poder se va a manifestar en nosotros también los que creamos en Él, a su iglesia invisible. Van a ser resucitados igual que Él, dándoles a entender que Cristo tiene el poder mayor que cualquier ser angelical. Cristo tiene el poder de resucitar, por eso dice, Él fue el primero entre los muertos en resucitar. Por eso debe estar en primer lugar siempre Cristo, por su poder de resurrección, por su poder de dar vida, aunque estemos muertos. Dice ahí el punto número 4, Cristo debe de ocupar el primer lugar, porque dice que en todo y en todo debe tener la preeminencia, el primer lugar. La preeminencia es que a Cristo siempre le demos el primer lugar en todas las cosas. Dice, para que todo tenga el primer lugar. No ángeles, no santos, no ídolos, no personajes, no tu negocio, no tus pensamientos, no tu conocimiento. Nada debe estar en primer lugar más que Cristo. Cristo dice, deben de siempre tenerlo en primer lugar por todo lo que les he explicado. Todo lo que les he explicado, por eso Cristo debe estar en primer lugar. Cristo debe estar en primer lugar en mi familia, en mi matrimonio,
con mis hijos, con mi esposa, primero Cristo. En todas las áreas de mi vida, primero es Cristo. Él es el Señor, la cabeza, el que dirige, el que gobierna. Por eso Cristo debe estar en primer lugar en todas las cosas. Si tú le das el primer lugar a Cristo, Él te va a dar el primer lugar. Por eso dice ahí Él, no todo el que me dice Señor entrará al reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad del Padre. Hacer la voluntad es tener a Cristo en primer lugar y obedecerle como Señor, obedecerle como cabeza, obedecerle como que Él es el primer lugar en todas las cosas de mi vida. Ese es el tema que tengo para el día de hoy. Cristo debe de estar en nuestras vidas en primer lugar por todo lo que te expliqué. Por eso Pablo les explica claramente por qué Cristo debe estar en primer lugar en nuestras vidas. Y Cristo debe ser el primer lugar en todas las cosas. Actualmente Cristo es el primer lugar en todas las cosas. Él es el Rey del universo. Él va a venir como Rey de reyes, Señor de señores. Ninguna autoridad va a poder contra Él. Dice que cuando Él venga, todo va a estar bajo sus pies, bajo el dominio de Él. Porque Él es lo más importante en todo el universo. Él es el que es. No hay nada antes que Él ni después de Él. Él es lo que es. Lo que llena todo el universo. Lo que llena todo. Lo que tú puedes imaginar. Él es. Por eso les explica aquí que Cristo debe de tener siempre el primer lugar. ¿En qué lugar tienes a Cristo? ¿En qué lugar tenemos a Cristo? ¿Ya lo tienes en primer lugar? Ya es tu Señor. Ya Él dirige tu vida. Él gobierna tu vida. Él es el Señor de tu vida. Él es el dueño de tu vida. ¿Ya es así? Cristo está en primer lugar. Y si no es así, creo que con esta enseñanza tienes elementos para cambiar tus conceptos, de darle el primer lugar a las cosas, a los pensamientos humanos. Debemos de tomar una decisión, porque cuando Él venga, Él va a recoger a su pueblo, a su iglesia invisible, los que hicieron su voluntad, los que obedecieron a la cabeza, los que están sujetos a la cabeza, los que andan conforme a los mandatos de la cabeza. Por ellos va a venir. Por eso es importante que conozcas y tomes una decisión. Hay oportunidad mientras estemos vivos de tomar esta decisión, de darle a Cristo el primer lugar en todas las cosas. Por eso es importantísimo este tema, para que todos nosotros siempre le demos la preeminencia a Cristo. Por encima de Cristo no hay nadie. El Padre, pues Él es mismo. El Espíritu Santo, Él es mismo. Nadie está por encima. Si te dicen, que hay un personaje más arriba que Él, hay un personaje que obedece a Cristo, no, eso no es cierto. Nadie está por encima de Él. Nadie. Él es la cabeza de todo principado, de todo dominio, de todo trono, de toda tu potestad. Él está por encima de todo lo que tú conozcas. No sea, si está por encima de los ángeles, imagínate, Él está por encima de cualquier ser humano, de cualquier poder humano. Espero que haya sido de bendición este tema para tu vida y te esperamos ver en la próxima sesión que tengamos con ustedes por esta vía. Y Dios les bendiga a la familia, a la iglesia y a todas las personas que tienen la gracia y el favor de vernos. Esperemos sea de su bendición. Y Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por todo.